Si quieren, vamos a Salmo 119, versos 132. 132 es, no, 119, 105, perdón. Salmo 119, versos 105. Y mientras leemos esta porción, pidámosle al Señor que eso haga con nuestra mente hoy. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es un verso que todos aquí lo hemos oído, creo yo, pero es tan simple y me gusta empezar cuando no sé qué estudiar en la palabra del Señor o no sé qué es lo siguiente que debería estudiar. Muchas veces voy a este versículo porque digo, tengo la palabra que va a abrir el camino para mí, ¿verdad? Entonces que sea así hoy, que el Señor abra camino en su palabra, en nuestras mentes, para que podamos ver la luz que necesitamos. Amén. Bueno, regresemos a donde hemos estado estos últimos 2 sábados, Filipenses 4, verso 8. Y hemos estado estudiando acerca de los pensamientos, y lo venimos diciendo desde la cápsula hasta la oración, y aprendimos que los pensamientos no solo se trata de ya quiero dejar de pensar como pienso. Y cabal, hace como 2 semanas me recuerdo que me levanté el lunes listo para trabajar y cuando estaba orando empecé, así como dijo Anaísa, ¿verdad? Que uno empieza así a preocuparse por lo que viene en el día, por lo que viene en el trabajo, por cómo quedaron las cosas el viernes. Y me detuve y dije, ala, qué rápido soy para pensar mal. Qué rápido soy para ponerme negativo. Y de veras le dije a la Señor, quiero que transformes mi manera de pensar, porque quiero ser rápido para confiar, quiero ser rápido para pensar en Él, para tener esperanza. Amén. ¿Alguno de ustedes se siente igual? Amén. Va. Y entonces aprendimos hace 2 sábados que no solo se trata de eliminar esos pensamientos de alguna manera, sino se trata de cambiar nuestros pensamientos. No solo se trata de tener la mente en blanco, sino se trata de dejar ir un pensamiento malo y traer uno bueno a la mente. Y nos lo dice bien claro en Filipenses 4. Leamos desde el verso 4. Dice Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, los últimos sábados nos hemos enfocado en los primeros 6, lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable y lo que es de buen nombre. Y Isa nos lo decía la semana pasada, esta no es nada más que la naturaleza de nuestro amado Señor Jesucristo, ¿verdad? Estamos pensando en su naturaleza y hoy vamos a verlo igual y de otra manera. Lo siguiente que nos toca estudiar es si hay virtud alguna y si algo digno de alabanza. En esto pongamos nuestro pensamiento. Entonces, si hay virtud alguna, la palabra virtud es la G703 para los estudiosos de la concordancia y significa valor como de un hombre de guerra, y significa excelencia. Entonces, Thayer, que también es un diccionario, dice de esta definición de virtud es la excelencia de una persona o cosa, un don, una cualidad, una atribución eminente. También se usa de diferentes maneras y una de las maneras como se usa es una manera de pensar, sentir o actuar, una manera virtuosa de eso. Y también significa cualquier excelencia
moral. Y cuando se refiere a Dios, en la palabra de Dios, cuando se usa esta palabra, se refiere a su perfección y su poder. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Si hay virtud alguna, tenemos que poner nuestra mente en la excelencia de Dios, en su valor, y ahorita vamos a ver un poco más eso. Pero las traducciones al hebreo del Nuevo Testamento usan la palabra ma'ala, y esa es la H4609 para los estudios. Dice: elevación es una jornada a un lugar más alto, figurativamente un pensamiento que asciende, una grada, la superioridad de una estación, una progresión ascendente, cosas que suben, y significa ascender a una región alta. Ahorita vamos a ver más por qué significa eso. Pero esta definición nos hace ver algo, y es que los pensamientos tienen dirección. O ascienden o descienden, ¿verdad? Y lo vimos aquí hace 2 sábados, cuando Dana hizo el ejemplo de Anaísa y Linda, que cuando Anaísa pensaba negativamente, es como nosotros, ¿verdad? Poco a poco, no es así como que a veces puede ser que un pensamiento nos traiga hasta abajo, pero usualmente es una progresión de pensamientos, ¿verdad? Que poco a poco nos mete en el Salmo 113, creo que dice, en el muladar, ¿verdad? Donde lo sacó Dios, donde saca a Dios al pobre y al menesteroso. Entonces, a veces es eso. Empezamos en una serie de escalones descendientes, pero también los pensamientos tienen una dirección ascendente. Por ejemplo, Salmo 73, que lo leímos hace 2 semanas, vamos ahí. Esto es un ejemplo de unos pensamientos que lo hacen descender a uno. Salmo 73, el Salmo de Asaf. Salmo 73, verso 1. Bueno, no sé si lo voy a leer todo, voy a tratar de no, porque así nos apuramos con lo demás. Pero para los que no estuvieron, los que no han visto la prédica, vayan a verla, pero vamos a leerlo solo para que entendamos cómo nos puede pasar a nosotros, porque el Salmo 73 es un excelente ejemplo de cómo actuamos nosotros y pensamos nosotros. Dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajados como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Entonces vemos que aquí Asaf empieza y dice: Dios es bueno. Y se fue hasta abajo, porque realmente, o sea, él empezó a ver, él puso sus ojos en los que estaban alrededor de él, ¿verdad? En estas personas que él describe como los que no tienen congojas por su muerte, su vigor está entero. ¿Qué más dice? Ellos dicen: ¿cómo sabe Dios? Hay conocimiento en el Altísimo. Y él, todo este tiempo, él está fijando sus ojos en él y en ellos. Y después en el verso 21, ¿verdad? Que es donde finalmente se da cuenta de esos escalones descendentes que había tomado. Dice: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. El Espíritu Santo redarguyéndolo, ¿verdad? Dice: tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y es esto, ¿verdad? Asaf descendió y descendió, pero es que eso es lo más bello de este salmo, es que no hay profundidad de la cual Dios no nos puede alcanzar y nos pueda sacar. Amén. Y es eso, o sea, nosotros siempre nos vamos a meter en una serie de pensamientos descendentes pero es importante que en algún momento nosotros nos recordemos de nuestro Señor y en el momento que nos recordamos y clamemos a Él, no hay profundidad muy baja para que Él nos pueda alcanzar. Amén. Y en todo eso dice: yo siempre estuve contigo. Amén. Entonces es un ejemplo del pensamiento descendente. Ahora, Lucas 15. Vamos a Lucas 15 para ver a alguien más que tuvo
de otra manera, pensamientos que lo llevaron hasta abajo. Lucas 15, verso 11. También una porción de la palabra que es conocida por la mayoría aquí, digo yo. Lucas 15, verso 11. ¿Están ahí? Amén. Solo un amén. ¿Sí están ahí? Amén. No. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces, aquí tenemos el ejemplo del hijo pródigo. Ahora, ¿por qué es diferente de Asaf? Porque él realmente no es así como que está poniendo sus pensamientos en alguien más, sino sus pensamientos estaban en las cosas de este mundo. Y esos pensamientos o esa meditación, ¿verdad? Lo que aprendimos que es ahí, el ejercicio mental, ¿verdad? Que hablábamos en la serie antes que esta. Es eso, ¿verdad? Era para él las cosas de este mundo, ¿verdad? Los deleites, lo que él decía, en lo que yo me quiero gastar mi herencia. Y eso lo llevó a una profundidad, a lo más bajo. Y a mí me encanta eso porque yo me pongo a pensar, obviamente esta es una parábola, pero cuando pienso en mí, en esta situación, muchas veces nosotros somos como el hijo pródigo. Por poner nuestra mente en las cosas de este mundo, y no les estoy diciendo en las fiestas y todo eso, no, simplemente en las preocupaciones, de que si me va a alcanzar, de que si voy a tener suficiente, de que será que me van a despedir del trabajo, será que me va a ir bien, será que si hago esto me va a llevar en un... Y, o sea, no estamos pensando en alejarnos del Señor, pero como dijo Anaísa hoy en la cápsula, nos alejamos porque tenemos nuestra adoración hacia algo más. Y dijiste una definición que ya se me olvidó, pero estaba buenísima. Bueno, como que un ídolo es alguien a quien nosotros pensamos que es más que nosotros, más que Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos nuestra meditación puesta en estas cosas y eso le pasó al hijo pródigo, paró en lo más profundo. Y a mí me ha pasado, y yo no sé si ustedes, me asincero con ustedes, que yo me doy cuenta que mi meditación está lejos del Señor y está puesta en las cosas de este mundo. Y me da pereza quitarme de ese pensamiento, doblar rodillas, y yo sé que lo tengo que hacer, pero no lo hago. Entonces me pongo a pensar en el hijo pródigo. ¿Cuánto tiempo estuvo comiendo de las algarrobas de los cerdos hasta que se dio cuenta, allá están comiendo buffet, puedo ir, ¿verdad? O sea, así nos pasa a nosotros. Y porque nos da pereza, porque decimos, hay mañana, ahora en la mañana, ¿verdad? Me estoy así cenando con ustedes. Espero que no sea el único. O mejor si soy el único. Bueno, ahora pasemos a la meditación que nos lleva hacia arriba. ¿Cómo podemos cambiar de dirección nuestros pensamientos? Por ejemplo, si estoy pensando en algún problema que tengo del trabajo y me pongo nervioso porque es un problema que es más grande que yo. Estoy pensando en qué, en la pequeñez mía, ¿verdad? Entonces, en lugar de pensar en lo pequeño que soy yo, pensar en lo grande que es Dios, ¿verdad? Isa nos lo dijo la semana pasada cuando habló de David. David vio al gigante y el gigante era grande, pero él dijo, ¿quién es este para que le hable a Dios de esa manera, verdad? Porque para él Dios era más grande. Él dejó de poner... Él no dijo, ese está más grande que yo, ni ese está más chiquito que el Señor que está detrás mía, amén. Entonces cambiamos de dirección nuestro pensamiento porque ya no estoy pensando en lo pequeño que soy, en lo débil que soy, sino estoy pensando en el poder de Dios, en lo grande que es Dios. O por ejemplo,
A todos nos pasa, ¿verdad? Que decimos, así como estoy a este punto, nunca voy a llegar a la esposa del Cordero. ¿Cómo voy a estar todavía lidiando con estas cosas? Amén. ¿Alguien se ha sentido así? ¿Verdad? ¿Y ahí qué está pasando? ¿En qué tengo mis ojos? En mí, en mis imperfecciones. Entonces, ¿cómo cambio la dirección de esos pensamientos? En lugar de poner mis ojos en mis imperfecciones, la pongo en la perfección de su Hijo. Amén. Del Cordero de Dios sin mancha que está dentro de nosotros, Cristo, la esperanza de gloria. Amén. Entonces, así cambio la dirección de mi pensamiento y en lugar de hundirme más, empiezo a escalar. Amén. Vamos a Efesios 1. Y Efesios 1 nos dice algo que nosotros tenemos que saber y algo en lo que tenemos que estar meditando en lugar de estar meditando en nuestra debilidad. Efesios 1, verso 15. Cuando llegan ahí dicen amén, así sé que ya llegaron. Wow, qué rápidos. Efesios 1:15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y a mí me encanta Efesios 1 porque son unas oraciones como de 1 hora cada uno. Se le va el aire a uno, pero va. Efesios 1:15, ¿verdad? Dice que necesitamos saber. Y esa palabra sepáis significa voltear la mente hacia algo. O sea, a mí eso, porque dice, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nuestra mente está en desánimo, en nuestras imperfecciones. Volteamos nuestra mente para ver la esperanza que hay en Él. Amén. ¿Qué es lo siguiente? Dice, ahí me perdí. Alguien que me diga. 18b. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Amén. A veces nos sentimos así como, me siento el más pobre. Y sí, somos pobres, pero después volteamos nuestra mente a la riqueza de la palabra que tenemos para nutrirnos, para alimentarnos. Amén. Esos pensamientos que nos llevan a la pobreza, a sentirnos así como que no tenemos de dónde sacar. Pero si nosotros tenemos tesoros aquí en la palabra de Dios, amén, y me encanta eso que dijo Sammy hoy en la alabanza, en ese río que ya el Señor depositó en nosotros, que está creciendo, amén, nosotros solo necesitamos meternos ahí y vamos a ser sanos, amén. Después dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Otra vez lo mismo, ¿verdad? En lugar de estar pensando en lo pequeños que somos y débiles que somos, en la supereminente grandeza de su poder. ¿Y qué poder? Dice, el poder, me pierdo, para con nosotros que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Amén. Es eso que nos levanta. O sea, nosotros tenemos que poner nuestra mente en el poder de resurrección que nos va a levantar de la muerte en la que estamos. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Gracias, Jesús. Amén, amén. Y eso es lo que quiero que veamos hoy primero, porque muchas veces se nos olvida quién es Dios y pensamos que Dios es, ¿cómo lo digo? Pensamos que Dios es, no sé, solo así cariñosito, como que alguien débil, alguien que solo está para los momentos así suaves, ¿verdad?
se nos olvida quién es Dios, porque Dios no solo es un silbo apacible, ¿verdad? Lo dice en su palabra. Es fuego, es un torbellino, es un terremoto, amén. Entonces vamos a ver quién es Dios y porque necesitamos recordarnos, y eso es lo que cuando dice si hay virtud alguna, cuando se dice pensemos, porque la palabra significa valor como de un hombre de guerra. Entonces necesitamos pensar en Dios que es varón de guerra. Vámonos a Éxodo 15, verso 3. Verso 1. Éxodo 15, verso 1. Éxodo capítulo 15. Amén. ¿Están ahí? Va. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Amén. Y esto lo cantaron cuando ya habían pasado el mar rojo, ¿verdad? Porque del otro lado están un poco asustados. Pero ¿qué tal si nosotros aprendemos del otro lado del mar cantar: Jehová es varón de guerra? Amén. Y aunque me esté persiguiendo el faraón y me esté persiguiendo los deseos que tengo todavía por este mundo y los pensamientos que todavía tengo por las cosas de este mundo, Jehová es varón de guerra y va a vencer eso en mí. Amén. Vamos a Éxodo 4, que estamos aquí en Éxodo. Éxodo 4, verso 24. A mí me encanta esta historia. Pero esto es después de que Dios le dio el pacto cuando se encontró con Moisés en la zarza ardiente y va en camino de regreso a Egipto. A mí me encanta esto. Entonces dice, entonces aquí está Moisés en camino de regreso a Egipto, listo para hacer todas las proezas que Dios le dijo que iba a hacer. O no sé qué tan listo porque estaba con miedo, pero dice: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Entonces a mí me encanta esto porque cuando lo leemos las primeras veces uno se confunde, así como así que Dios quería matar a Moisés. Pero es lo que Dios es, porque Dios va a matar en nosotros aquello que se opone a la obediencia de Él, porque Dios ya le había dicho cuál era el pacto de la circuncisión y Moisés no estaba obedeciendo. Entonces vino Dios y se enfrentó con Él porque dijo: tú me vas a obedecer por las buenas o por las malas. Amén. Y así, esta también es cuando nos enfrentamos a nuestras debilidades y, ay Señor, a ver si puedo obedecerte. Dios va a encontrar la manera, y hay un pasaje que dice que Dios va a vencer la necedad de Israel. Así lo hace con nosotros, amén. Vamos a Génesis 32. Esta también la conocemos muy bien. Pero mantengamos el hilo, ¿verdad? Estamos hablando de en qué tenemos que poner nuestros pensamientos, si hay virtud alguna en el hombre de valor que es Dios, amén. Y ese hombre de valor que es Cristo se presentó en el Antiguo Testamento con Jacob. Y en el verso 22 dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, este es Jacob, y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios
y con los hombres, y has vencido. Sabemos que este es Jesús presentándose como el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento y está luchando, porque dice ahí, luchaste con Dios. Entonces, Jacob luchó con Dios esa noche, con Cristo, antes de que tuviera un cuerpo encarnado. Amén. Pero, ¿qué está haciendo Dios aquí? Otra vez, este varón que se le presentó, ¿qué estaba haciendo? Sino probándolo. Estaba probando su elección por él. Entonces, tenemos que mantener nuestro pensamiento en aquel que va a probar si nuestras decisiones son correctas, si nuestras decisiones son veraces. Y por eso no tenemos que tener miedo, porque muchas veces nos pasa que cuando estamos aquí en el calor de la alabanza, de la administración, decimos, aquí sí te entrego, y después empieza el pensamiento y la voz del enemigo, pero ya cuando salgas se te va a olvidar, ¿verdad? No, pero nosotros sabemos que tenemos a un varón que prueba nuestras decisiones, amén, y dice que nos va a probar. Él nos va a seguir probando hasta que salga, porque no es nuestra la obra, no es nuestro el edificio que está formando en nosotros, es del Señor y Él quiere ver esa obra terminada, amén. Y vamos a Josué 5. Josué 5, otra aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Josué 5, verso 13. Cuando lleguen me dicen amén. Josué 5, verso 13 dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová, Cristo, respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Entonces aquí otra vez vemos al ángel de Jehová interponiéndose entre Josué y Jericó. Y Josué lo primero que le dice, estás por mí. Ojalá, ¿verdad? Y él le dice, no, yo estoy aquí a favor de la voluntad de Dios. Entonces, amén, eso necesitamos poner nuestra meditación en aquel que va a encargarse que la voluntad de Dios sea ejecutada en nuestra vida. Y es que esto me encanta porque muchas veces de verdad nosotros nos creemos que somos lo suficientemente grandes e importantes para estropear la obra de Dios. Por favor, Dios no va a dejar que nosotros estropeemos la obra que Él ha comenzado, amén. Y Él va a hacer lo que tenga que hacer. Él va a venir con su espada desenvainada para cortar lo que tenga que cortar, pero se va a hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. Pongamos nuestra meditación en eso. Amén. Y por último, vamos a, Jeremías 20. Por último en este hilo. Jeremías 20, verso 7. Jeremías 20, verso 7. ¿Están ahí? Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había a mí en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he comendado mi causa.
cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de la mano de los malignos. Amén. Este es alguien que vio a Dios como el poderoso gigante que está con él. Amén. Y esa palabra gigante significa algo que causa miedo, algo poderoso, algo aterrador, algo fuerte, algo violento. Entonces, otra vez, nosotros se nos olvida quién es Dios. Dios es alguien que da miedo a nuestros enemigos, a las naciones que están dentro de nosotros, pero muchas veces nosotros ponemos nuestra mente, nuestros ojos en las murallas de Jericó, cuando los de adentro de Jericó oían las grandezas de Dios y le temían al Dios que viene con nosotros. Amén. Ese es nuestro problema, es que siempre estamos poniendo nuestros ojos en la supuesta grandeza de algo más a causa de nuestra pequeñez y no la grandeza de Dios que está con nosotros como poderoso gigante. Amén. Y en Isaías 8:13 dice, Isaías 8, vamos ahí. Vamos al verso 11, Isaías 8:11. Isaías 8:11 dice, porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea a Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer. Dejémoslo ahí. Cuando nosotros volvemos a Dios, la meditación de nuestra mente, nuestro ejercicio mental, no solo se trata en el amor, el silbo apacible que siento del Señor. Dios da miedo a los que le ven. Y la experiencia como puedo describir este miedo fue, hace un par de semanas tuve un sueño, y en este sueño yo estaba, creo que venía soñando un montón de otras cosas, pero no me recuerdo de nada más que esta parte del sueño. Pero me recuerdo que estaba en un lugar bien normal. Les voy a decir, no había nada especial de ese lugar, pero yo empecé a sentir la presencia de Dios y yo sabía que estaba en su presencia. Yo no lo veía ni lo escuchaba audiblemente, pero yo sentía su presencia y me recuerdo que yo empecé a hacer preguntas y no sé por qué, eso fue lo primero que se me vino a la mente, pero le pregunté, Dios, ¿es cierto que tú oyes las alabanzas de las estrellas? Y empecé a ver cómo los sonidos que emitían las estrellas se volvían en una alabanza que yo podía leer. Entonces yo, esto está buenísimo, ¿verdad? No, es que no sé cómo describirlo, porque solo son cosas que pasan en los sueños y dicen así como, ¿cómo describo? ¿Cómo ponen palabras uno? Pero cuando terminó eso, yo me recuerdo que de repente me dio un miedo, porque dije, estoy en la presencia de Dios, yo no soy digno. Y yo me caí porque tenía mucho miedo. Dije, yo no me puedo parar enfrente del Señor. Entonces me caí a las rodillas, dije, no sé qué hacer. Y después solo dije, solo puedo dar gracias por el Hijo, porque por Él sí puedo estar en la presencia del Señor. Y solo empecé a decir, gracias Padre por tu Hijo, gracias Padre por tu Hijo. Y solo agradecí, y me recuerdo que, no sé si me desperté llorando o qué pasó, pero solo me recuerdo cuando desperté, recordaba el llanto, y de veras yo a gritos daba gracias por el Hijo, porque por el Hijo es que podemos estar en la presencia del Padre. Amén. Por nosotros mismos no podemos. Amén. Ese es el miedo que causa Dios, porque cuando alguien está en su presencia no es digno, y el peso que tiene la gloria de Dios nos va a aplastar y va a aplastar a nuestros enemigos. Entonces, con eso mismo, sabemos que aquello que se resiste a Dios en nuestra vida va a ser aplastado. Amén. Por el Señor. Amén. Demos gracias a Dios por eso.
Gracias, Jesús. Amén. Y dice entonces Él será por santuario. Y quiero que hablemos de eso. Porque una de las definiciones de Ma'alá, que era la palabra virtud en hebreo, es una jornada a un lugar más alto. También significa una progresión ascendente. Y esto, y lo dice en la concordancia de Strong, como los salmos. Ahí se recuerda de los salmos graduales. Amén. Vamos ahí. Vamos al Salmo 120. Y en lo que llegamos, perdón. Antes de que vayamos al Salmo 120, vamos a Segunda de Pedro. Pongan, si ya llegaron, dejen su pita o lo que tengan para marcar su lugar. Segunda de Pedro 2:18. Pero esta progresión ascendente es importante que lo sepamos y importante que lo entendamos. Porque, no sé si a ustedes les pasó, pero por ejemplo, con las prédicas que tuvimos la semana pasada de Dana y de Isa, las últimas 2 semanas, uno así como sale así, está buenísimo, voy a cambiar mis pensamientos hoy, va. Y después ya el día siguiente se le olvida a uno y ya está otra vez pensando en otras cosas, o al salir de aquí. Entonces uno sale motivado, pero tratamos de cambiar nuestro pensamiento, oramos aquí al final y salimos y otra vez vienen los pensamientos y nos desanimamos. Amén. Nos desanimamos porque es como, yo quería poner por obra la palabra, pero es por ese deseo que nosotros tenemos de la gratificación inmediata, que es la plaga, la pandemia, diría yo, de nuestra generación. Nosotros queremos que todo sea así. Como yo le dije al Señor en mi oración, Señor, yo quiero que ya cambies mi manera de pensar y yo ya piense inmediatamente el bien. Y no es así. Nuestra mente va a ser así todo el tiempo. Y me encanta eso de los salmos estos, de los cánticos graduales, Salmo 120 al 134, son 15 salmos que cantaban los peregrinos de donde sea que estuvieran cuando subían una vez al año a Jerusalén para ofrecer ahí sus sacrificios. Pero lo interesante es que Dios pintó un cuadro hermoso de cómo nosotros también estamos en esa jornada, porque realmente tipifica nuestra jornada espiritual. ¿Y de dónde salieron ellos? ¿Y de dónde empezamos nosotros también en nuestra jornada de pensamientos? ¿Y hasta dónde podemos llegar? Entonces, segunda de Pedro 2:18. No llegué, ahí está. Pero la razón por la que quiero leer esto es ¿por qué? ¿Por qué es gradual? Porque claro, o sea, yo ahorita puedo pensar negativo y después decir, no, voy a pensar positivo otra vez, pero después otra vez viene negativo. No puedo mantener un pensamiento, pero ¿por qué es gradual? Porque está atado a nuestra confianza en Dios. Y confianza igual a conocimiento de Dios. Es gradual porque conforme nosotros vamos conociendo más a Dios, vamos a confiar más en Dios y nuestros pensamientos van a ser de confianza y esperanza, no van a ser pensamientos descendentes, pero es algo gradual. Leamos, ahorita vamos a ver, 2 Pedro 2:18, dice, ¿qué? Esto no quiero, espérenme, 3:18, perdón. Este verso creo que lo leyó el pastor Carlos el domingo, pero dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Entonces, eso es en lo que nosotros tenemos que ir creciendo, en nuestro conocimiento de quién es Dios. Ahora, vayamos al Salmo 120 y empecemos desde donde empezaban los peregrinos. Y es que los peregrinos empezaban exactamente donde nosotros estamos cuando dejamos que esos pensamientos negativos nos lleven hasta el suelo, donde estaba Asaf, donde estaba el hijo pródigo. Déjenme cambiar aquí de página. Que pasen limpio mis notas y mis notas en limpio para no siendo más largas que mis notas no en limpio. Entonces mejor me voy a ir de regreso a las originales. Va.
Salmo 120. No vamos a leer los 15 salmos porque necesitamos terminar aquí antes de las 7, pero dice Salmo 120, miren imagínense ustedes que el salmista, o pónganse ustedes en su lugar, está en ese lugar donde está el hijo pródigo, en ese lugar donde estaba Asaf, hasta abajo, ¿verdad? Dice, a Jehová clamé, estando en angustia, y él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente con brasas de enebro. Ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Quedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Entonces, ¿qué vemos aquí? Si está hablando de Asaf y del hijo pródigo, de nosotros cuando estamos en el peor lugar, ¿qué hizo bien? Clamó, ¿verdad? Primer paso, está re bien, clamó. Está hasta abajo, clamó. Y dice, y le pidió a Dios que le librara el alma. Y entonces, pero qué lindo, ¿verdad? Porque dice, a Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. Pero entonces, ¿por qué, si Dios me respondió, por qué no termina este salmo diciendo, y estoy en Sión? No. O sea, el resto del salmo es lamento. El resto del salmo es, ay de mí. Y literal, que mora en Mesec. Mesec significa exteriorizar algo interno. Significa, significa oscuridad, lamentarse. ¿Y saben qué más significa Mesec? Significa exteriorizar algo que es interno, como cuando el arado pasa y empieza a romper la tierra y lo que estaba abajo empieza a subir. Amén. Entonces, hizo bien el salmista. Empezó a romper la dureza que no quería clamar. Empezó a romper el patrón que llevaba a él de estar en estos pensamientos negativos en una dirección descendente. Hizo bien. Pero no significa que de repente, hablando de la jornada, que son los cánticos graduales, de repente ya están en Sión. No, ellos saben que tienen una jornada por recorrer. Amén. Pero muchas veces nosotros aquí nos damos por vencidos. ¿Cómo? Empieza el lunes y nos despertamos y decimos, ay, no quiero ir al colegio, a la universidad, al trabajo. Dígase lo que a ustedes no les gusta su lunes o demás. Y entonces, bueno, voy a orar pues porque qué otra va. Oro y no siento nada, no siento que Dios me habla, pero estoy haciendo mi parte, ¿verdad? Estoy orando, estoy clamando a Dios. Y salimos de ahí y salimos como que nada pasó. No sentimos nada, no sentimos lo mismo que sentimos el día anterior aquí en la iglesia. Y no volvemos a pensar en el Señor en el resto del día. Y ahí muchas veces tiramos la toalla. Decimos así como, bueno, ya mañana hago lo mismo, ¿no? Y nos metemos en este círculo vicioso. Pero no, tenemos que tener esperanza porque a pesar de que no sentimos nada, hicimos lo que Dios nos pide, clamar. Y dice, y él me respondió. Tal vez no me respondió como yo quería, porque tal vez lo que hubiera querido yo es que hubieran matado a los de lengua engañosa y a los de la lengua fraudulenta y a esos pensamientos que se fueran inmediatos. Pero no, los pensamientos siguen ahí. Pero yo hice mi parte, clamé. Y él me respondió. Y me encanta, Sammy siempre dice eso, dice, muchas veces Dios responde, pero no como queremos. Entonces sentimos como que Dios no nos habla. Dios nos habla, Dios está ahí. Dios es el mismo aquí, el domingo en la alabanza, que el lunes en nuestro cuarto de oración. Amén. Va. Entonces, Mesec, va. Vámonos al Salmo 121. Este es uno conocido. Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma.
Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Ahora, ¿qué ven? Hay esperanza. Ya hay esperanza, ¿verdad? Porque él está poniendo sus ojos en Dios. Alcé mis ojos a los montes. O sea, ¿qué hizo aquí? No terminó bien el Salmo 121. No es que haya terminado así hasta lo más alto, pero dijo, ok, al día siguiente o el momento siguiente voy a hacer lo mismo. Voy a poner otra vez mis ojos en Dios. Y que lo siguen alrededor de él, hay estos miedos. Y me encanta eso porque dice, en el caso de los peregrinos que iban a Jerusalén, claro que ellos recitaban esto porque en el camino había muchos peligros de ladrones, del clima, del tipo de camino que les tocaba, los animales que se les podían atravesar en el camino a Jerusalén. Y así, entonces ellos recitaban esto porque ponían sus ojos en Dios, decían, Dios me va a guardar, yo voy en camino, a pesar de que sigo aquí, no estoy en el santuario, ¿verdad? No estoy en el santuario todavía, pero estoy alzando mis ojos y viendo a aquel que me va a llevar con bien al santuario, amén. Entonces aquí sigue ascendiendo. Y me encanta esto porque también en la tradición oral judía hablaba de que los levitas o los sacerdotes cantaban uno de estos salmos por grada, ¿verdad? Y literal esta palabra significa grada. Entonces me encanta verlo así, ¿verdad? Como que Salmo 121 subían una grada, Salmo 122 una grada, y vamos escalando, ¿verdad? Porque al final eso es poner nuestra mente en la excelencia de Dios, es escalar, subir, amén. Salmo 122 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ya fui a mi cuarta oración, en el día seguí alzando mis ojos. ¿Qué más? Tenemos que venir aquí, tenemos que venir a la compañía de los santos y levantar juntos el nombre. Si yo no estoy haciendo eso, no estoy haciendo lo que me corresponde para ir escalando gradualmente y ir pensando en la excelencia de Dios y cambiando nuestra manera de pensar. Esto es una parte importante de hacerlo, amén. Verso 4 y 5 dice, y allá subieron las tribus de Ja, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas de juicio, los tronos de la casa de David. O sea, él no ha llegado a Sión, no ha llegado al santuario, pero él va en camino. Amén. Él está haciendo las cosas que le corresponden para llegar. Todavía no ha llegado. Es gradual. Salmo 123. Solo Salmo 122, verso 9 dice, por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Entonces, él está haciendo lo que le corresponde, buscando la bondad de Dios. Salmo 123. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Otra vez, está haciendo lo que le corresponde, poniendo sus ojos en Dios. Amén. Verso 4. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Es que no se trata de que ya se nos fueron los pensamientos. No, nuestra alma sigue hastiada y seguimos en problemas y seguimos subiendo y bajando, pero seguimos poniendo nuestros ojos en Dios, nuestra meditación en Él. Amén. Salmo 124 dice, a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces. Cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Entonces que en el verso 2 del Salmo 123 dijeron, yo voy a poner mis ojos hasta que Dios tenga misericordia de mí. En el Salmo 124 lo vemos cumplido, Dios tuvo misericordia de ellos. No le respondió como ellos querían, tal vez que les dijera, no, aquí yo los voy a llevar directo a Sión, no tienen que pasar por nada. No, pasaron por los problemas, por los montes y valles, pero Dios tuvo misericordia de ellos y esas cosas no los consumieron. Amén. Verso 8 dice, nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Sí, en este peregrinaje gradual. Amén. Pero están corriendo a quien le corresponde, a quien nos corresponde correr. Salmo 125. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión,
que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Qué está haciendo aquí? La confianza, porque están conociendo que Dios tuvo misericordia de ellos. La confianza está creciendo y se están asentando como el monte de Sión. Amén. Dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Están conociendo que Dios es un cerco alrededor de ellos. Están conociendo otros lados de Dios y están viendo, o sea, que a pesar de los problemas en los que estamos, yo ya la próxima vez voy a confiar en el Señor porque Él me va a cubrir. Amén. Salmo 126. Miren lo que interesante, porque aquí están los que confían en Jehová. Salmo 126 dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces hay un cautiverio todavía. Están cautivos, ¿verdad? Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. No me voy a poner a cantar. Vamos al Salmo 127. Bueno, dice, espérense, miren, versos 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Entonces, ¿qué está pasando? A pesar de que están en todo este dolor, en estas situaciones que han estado haciendo todo este tiempo, este camino, estuvieron arando en el Salmo 120 y aquí llevan la semilla, están plantando. Amén. Del lado del dolor están sembrando. Amén. Viene porque va a crecer esto, en algún momento va a dar a luz, pero es gradual, es poco. Viene el Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y después, miren qué interesante, dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, y así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Entonces uno dice, ¿qué tiene que ver el verso 3 con el verso 1, 2, bueno, el verso 4 y 6 con el verso 1 y 2, 3 y 5, perdón? Pues tiene todo que ver, porque en el Salmo antes estaban sembrando. ¿Y qué son los hijos? Fruto. ¿Y qué dice que se vuelven ese fruto? Se vuelven saetas, se vuelven flechas en nuestra aljaba. Amén. Es lo que vieron la semana pasada, que el Señor nos armaba. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos arma Dios? No es como que vengamos aquí una vez y Dios nos va, aquí está tu armadura y ahí miras qué haces. No, es conforme nosotros vamos confiando, estando en el lugar que nos corresponde, dando paso a paso, el Señor nos va a armar con lo que necesitamos. Amén. La porción de su palabra, la semilla que nosotros necesitemos que dé fruto, se va a volver esa saeta para nosotros, porque las saetas esos son la Torá, es la palabra de Dios. Amén. La vamos a poder usar la próxima vez que vengan los enemigos para decirle la verdad. Amén. Salmo 128. Veamos el 5, dice, bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. O sea, no está en Sión todavía, está lejos de Sión todavía. Jehová me va a bendecir desde allá, pero yo sigo caminando hacia Él, gradual, amén. Vamos al Salmo 129. Miren, el Salmo 129 ya cambia un poco. Muchos me han angustiado desde mi juventud. Puede decir ahora Israel, muchos me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Entonces aquí ya vemos que están cantando un testimonio, porque ya pasaron por todo eso y están testificando de lo que Dios ya hizo y puede volver a hacer. Amén. Salmo 130. Miren cómo empiezan. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Y aquí es donde el enemigo viene y nos dice, ¿ya viste otra vez estás en el mismo lugar de donde empezaste? Mentira. Estamos 11 salmos avanzados, amén. Pero estamos otra vez en una profundidad. ¿Y por qué es? Porque en el peregrinaje de Israel, Jerusalén estaba a 750 metros sobre la altura del mar.
Entonces, para los peregrinos de donde sea que vinieran de Israel, les tocaba subir y bajar, subir y bajar, subir y qué hermoso cuadro que Dios estaba pintando, porque a nosotros así nos va a tocar. Pero de lo profundo, otra vez me voy a recordar, a ti clamo. Y el resto de ese salmo está diciendo, otra vez testificando de lo que conoce de Dios. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Ya lo conoce, ya conoce a quién es Dios. Salmo 131. Miren, esto es importante, muy importante en nuestra jornada, porque van a haber momentos de montes. Y dice, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he callado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Ya me está yendo mejor, ya estoy confiando más en el Señor, las cosas me están saliendo, pero no voy a dejar de esperar en Dios. Amén. Salmo 132, veamos el verso 8. Dice, levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Y esos, sus hijos, obviamente está hablando de David y su linaje, pero esa es una invitación. Una invitación para todos nosotros. ¿Qué dice el Señor en Apocalipsis? Que nos dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Amén. Entonces aquí es lo que están recibiendo ellos, es una invitación. No solo ya están viendo a Dios en Sión, lo están alabando porque Dios está en Sión, ya casi vamos a llegar, pero la invitación es que yo llegue a sentarme con Él en su trono. Amén. Salmo 133, y aquí se pone bueno, porque ya en Sión, tampoco me voy a poner a cantar. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Ellos fueron fieles cuando les dijeron los demás, vamos a la casa de Jehová, y fueron y dijeron, vamos pues. Pero ahora ya están llegando ellos y están juntos. Qué emoción, amén, ponerse a pensar que nosotros todos estamos en este camino juntos y algún día vamos a llegar a Sión, pero pongámonos de regreso en el lente de nuestra mente, amén. Tenemos que pensar que necesitamos ir ascendiendo en nuestro conocimiento de quién es Él y de quién es Dios y de que vamos en camino a ese reposo. Y el último, que es Salmo 134, dice, mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Amén. Jóvenes, esto no es una promesa falsa. Esto es una promesa para todos nosotros, pero es gradual. Tenemos que ir poco a poco y no desesperarnos y hacer las mismas cosas que Dios nos pide hacer. Vengamos a su casa, vayamos al cuarto de oración en los momentos que podamos y nos sentimos como que estamos abrumados por las cosas de este mundo. Tomémonos los 5 minutos que necesita para ponernos de rodillas y decirle, Señor, ayúdame. Yo sé que es difícil, yo sé que muchas veces preferimos estar en las algarrobas de los cerdos y apacentar cerdos, pero muchas veces solo toma un momento que nosotros elijamos por Dios, y Dios siempre está ahí listo para recompensar eso, amén, porque Él siempre va a estar esperándonos, en el cuarto de oración siempre nos está esperando, y a mí eso me quebranta porque hablaba recién con alguien y le decía que en los días donde me he sentido más sucio o más no digno, indigno se dice, indigno. Me pasó una vez un domingo que venía para la iglesia y yo decía, yo hoy sí, pues parece chistoso, pero yo elegí ir a un lugar antes de ir a la iglesia. Yo sabía que iba a venir tarde a la iglesia si lo hacía y dije, no, yo voy a ir de todos modos rapidito, ya llego.
Y obviamente me tardé más de lo que había pensado y paré viniendo cuando ya empezó la alabanza. Y ustedes dicen, ¿y eso qué tiene? Bueno, la cosa es que en mi mente yo sabía que yo estaba eligiendo por algo más. Mi prioridad no fue el Señor. Y justo cuando venía en camino a la iglesia dije, hoy sí no voy a, ¿con qué cara me voy a presentar delante del Señor? O sea, y créanme que ese fue el día donde se me abrió la palabra, la alabanza, o sea, el Espíritu Santo me tocó de una manera especial. ¿Pero por qué? No porque yo lo merecía, sino porque Dios siempre está ahí listo para darnos. Y es cuando nos sentimos menos dignos que Dios nos puede bendecir más, porque no pensamos que estamos ahí mereciendo su presencia. Dios tiene comunión con el pobre y el menesteroso. Amén. Y es con eso que quiero terminar, porque lo último que dice Filipenses 4:8, si hay virtud alguna y si hay algo digno de alabanza. Y cuando estamos en Sión, como llegaron ellos en el Salmo 134, solo hay uno digno de alabanza. Amén. Vámonos a Apocalipsis 15 y con eso voy a terminar. Apocalipsis 15, verso 2. Dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios sean manifestados. Cuando dice, si algo digno de alabanza en esto pensad, solo hay uno digno de alabanza. Y en Apocalipsis 15 está diciendo, porque Él es santo, por lo cual te adorarán todas las naciones. ¿Por qué? ¿Por qué alabamos a Dios? Por su santidad. Porque si Dios es santo, Dios tiene que ser bueno. Si Dios es santo, tiene que ser justo. Si Dios es santo, todos sus caminos y sus intenciones para nosotros son buenas. Amén. No solo se trata de pensar, ok, si algo digno de alabanza es Dios, entonces voy a pensar en Dios. No, se trata de pensar, ¿por qué le debo dar mi alabanza a Dios? Porque su bondad se muestra en todas las cosas que ha hecho en mi vida. Lo que me está pasando tiene que ser por justicia, y muchas veces empezamos de la manera equivocada pensando, ¿por qué me está pasando esto? Y no estamos empezando pero Dios es justo. Entonces, si Dios es justo, esto que me está pasando es bueno. Amén. Si Dios es justo, Dios es bueno. Si Dios es santo, Dios es bueno, y por eso debemos alabarlo. Amén. Esta es la manera de cambiar nuestra meditación. Nuestro pensamiento no es algo que va a pasar del día a la noche, y yo entiendo, o sea, uno a veces se quiere salir de eso y que ya se vayan esos pensamientos. Solo alcemos nuestros ojos en medio del temor, en medio de la ansiedad, no porque todavía se sientan temerosos y ansiosos lo están haciendo mal, pero es reconociendo que aún en ese temor y en esa ansiedad, Dios es más grande. Amén. Y lo vamos a ir conociendo más. Y vamos a ir temiendo menos y sintiéndonos menos ansiosos. Amén. No nos demos por vencidos. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra hoy, Señor. Por tu palabra siempre, Señor Jesús. Señor, gracias porque, Señor, es tu palabra la que se levanta en nosotros, Señor Jesús, y nos ayuda a vencer, Señor Jesús, esos pensamientos negativos, esa trayectoria que tenemos nosotros de pensar el mal. Señor Jesús, gracias porque hay esperanza, Señor Jesús, y gracias porque tú no lo dices, Señor Jesús, que no tiene que ser inmediato, Señor, que es una obra que tú estás haciendo, pero gracias por la promesa del que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará para el día que tú vengas de regreso, Señor, a llamarnos a casa, a llamarnos a Sión, Señor Jesús.
Señor, perdónanos por pensar muchas veces que somos lo suficientemente grandes como para estropear tu plan, Señor. Señor, gracias por esa confianza, Señor Jesús, que sabemos, Señor, que tú eres más grande, tú eres más fuerte, que tú vas a completar, Señor, lo que tú dijiste que harías, Señor Jesús. Señor Jesús, te ponemos, Señor, nuestros temores y nuestras ansiedades, Señor Jesús, las que sentimos ahorita y las que sentiremos. Señor Jesús, te pido que nos recuerdes con tu Espíritu Santo. Recuérdanos, Señor, esta palabra, Señor, y ayúdanos a no darnos por vencidos, Señor Jesús, ni a pensar, Señor Jesús, ni a oír las voces del enemigo que nos dicen que estamos en el mismo lugar que donde comenzamos. Ayúdanos a poner nuestra mente, nuestra meditación en tu palabra, en tu grandeza, Señor Jesús, en el poder, Señor, que tú tienes para completar la obra en nosotros, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre.